Señores estudiantes, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase número 2 de filosofía para segundo bachillerato y para hoy tenemos el tema de la lógica. Permítanme compartir pantalla con cada uno de ustedes para que podamos ir desarrollando la clase. Listo. Vamos a desarrollar en estos cortos minutos lo que es la lógica. ¿Qué es la lógica? Para desarrollar el tema de la lógica, primero tenemos que adentrarnos un poquito en lo que es la filosofía. De acuerdo con las ideas de los filósofos griegos, la filosofía es, por tanto, saber o ciencia, es decir, es una explicación racional. La filosofía, para desarrollarse, necesita de ciertas ramas, y aquí la representación del árbol. Esas ramas de la filosofía son la nociología, la epistemología, la ontología, la metafísica, la ética, la política, la lógica, la estética, la antropología y la psicología. La lógica entonces tiene que ver con el razonamiento humano. ¿Pero qué es razonar? Razonar en general es extraer conclusiones a partir de ciertos datos con los que contamos de antemano. Los seres humanos razonamos de manera espontánea y natural. Constantemente extraemos conclusiones a partir de informaciones y conocimientos previos, pero no siempre razonamos de forma correcta. No siempre nuestros razonamientos son válidos. La lógica nos enseña cuando un razonamiento válido es, es válido o correcto y cuando no lo es. Voy a compartir con ustedes a continuación un video que llamó mucho la atención y que atenta contra nuestra lógica. Y durante la pandemia y el confinamiento obligatorio, y mientras la mayoría de los ecuatorianos nos encontrábamos encerrados en nuestros hogares y con nuestras familias, otros hacían de la suya con nuestros dineros. Una noticia que atenta contra nuestra lógica y que prueba que no siempre nuestros razonamientos son válidos, se dio con lo que veremos a continuación. Escuchemos, por favor. Es crítico. El Señor tiene delirios, es decir, tiende a confundir ciertos hechos y ciertos actos. Es más, esos delirios se remontan al año 2016. Eso fue lo que expresó el abogado defensor de Daniel Salcedo durante horas de la tarde, cuando la fiscalía llegó hasta el hospital Abel Gilbert Pontón en el suroeste de Guayaquil. La diligencia estaba programada para las 14 horas. Menos de media hora les tomó a las autoridades abandonar el lugar. De tal forma que él no está en condiciones de rendir una versión. Aquello lo acaba de corroborar la Fiscalía General del Estado. Delirios son periodos de lucidez y de confusión. Y esos delirios se remontan al año 2016. Es decir, él se ubica no en el tiempo actual, sino en el 2016. Son periodos de lucidez y confusión específicamente. Salcedo, acusado de fraude procesal y peculado, aún no está en capacidad de rendir versiones. De ahí que, según su defensa, después de que esté en mejores condiciones y cuente con buena salud, se fijaría una nueva fecha para que dé su testimonio a la Fiscalía. Oportunamente, cuando solicitemos el informe médico a la fecha, cuando se le otorgue el acta de la unidad de cuidados intensivos UCI, en ese momento tengo entendido que se señalará un nuevo día y hora para que pueda responder las inquietudes de los medios y de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades encargadas no quisieron pronunciarse. Aún estaría en agenda la toma de declaraciones de Salcedo.
Médicos que nos acaban de informar que no se le puede recetar la versión porque todavía está en etapa de delirio. Informó Julio César Saona. Bien, noticias como esta llenan los noticieros todos los días y que nos quedan muchas más dudas e incertidumbres que certezas. Y si acaso pensó que su razonamiento es válido y que este tipo de cosas de volver al 2016 podían suceder, pues permítanme indicarles que sí es posible retroceder al 2016. De todas maneras, esperemos que a través de estas noticias ustedes estén comprendiendo lo que es la lógica, porque la lógica es un ejercicio racional. Podemos definir a la lógica como el conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento correcto. Y que cuando vemos una noticia como esta y la contrastamos con lo que es la lógica, algo no cuadra, algo está mal, algo está desequilibrado. No sé si nuestro cerebro, como ustedes lo tienen en pantalla, o el cerebro de ellos, pero alguien está mal. Y que esta ciencia del razonamiento, como la lógica, a lo mejor no se esté llevando a cabo como tal. La lógica es una ciencia que nos ayuda a razonar y pensar de manera rigurosa, válida y correcta para alcanzar la verdad y un certero conocimiento de todas las cosas. Aquí vamos a reseñar brevemente lo que nos indicaba Sócrates, Platón y Aristóteles acerca de la lógica. Sócrates indaga sobre cuál es el conocimiento válido y certero y establece el método mayéutico que trata de hallar conceptos universales por encima de la opinión vulgar. Sócrates descubre el concepto y la definición. Para Sócrates, la verdad se encuentra en el interior de cada ser humano, en el interior del hombre. Ahí se encuentra la verdad. Pero, ¿cómo sacar esa verdad que tenemos los seres humanos, según Sócrates? Pues se creó el famoso método socrático, o también conocido con el nombre de mayéutica, que consiste en simple y sencillamente hacer parir las ideas. ¿Y cómo pare las ideas cada ser humano? Pues una persona le pregunta a su interlocutor y le hace una pregunta. El interlocutor lo que tiene que dar es una respuesta. Si el interlocutor sabe a ciencia cierta sobre lo que se le está preguntando, entonces sabe lo que se le consulta. Más, si no sabe, entonces simple y sencillamente será lo que Sócrates denomina una opinión vulgar. Platón, en cambio, va a distinguir las operaciones de conceptualización, de definición, de deducción y división sin separarlo de la metafísica. Por el contrario, para Aristóteles, la lógica es una rama de la filosofía que, como ciencia de la demostración, se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades de la realidad concreta. La lógica formal ha coincidido en la formulación de 4 principios lógicos según Aristóteles, aunque el cuarto, como lo menciona esta diapositiva, no es aceptado por todos los lógicos. Tales principios son el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de exclusión y el principio de razón suficiente. Estos principios los estaremos viendo todos y cada uno de ellos con ejemplos en la siguiente clase. Espero que quede comprendido que la lógica es la ciencia del razonamiento y que todas las personas de manera natural razonamos. Y recuerde, como lo vimos en la noticia, no siempre nuestros razonamientos son válidos o certeros. Usted va a encontrar en un documento de Word la actividad que se relaciona con este tema. Muchísimas gracias y buenos días. Nos veremos en la siguiente clase.